Vamos a escuchar algunos apartes del libro Ante los bárbaros, el yanqui, he ahí el enemigo, escrito en el año 1903 por el controvertido escritor y político colombiano José María Vargas Vila, quien nació en 1860 en Bogotá y murió en Barcelona en 1933. Vargas Vila fue un liberal radical, anticlerical y permanente conspirador. A pesar de no tener formación académica o universitaria, ejerció cargos consulares en representación de diversos países latinoamericanos. Esto era usual en estos tiempos, y son abundantes sus escritos, ensayos, novelas y poemas. Algunas obras suyas fueron prohibidas por eróticas, de acuerdo a los cánones de su época, y fue excomulgado por el ateísmo de sus escritos, de sus novelas, y perseguido y llevado al exilio en forma permanente por su radicalismo político. El libro Ante los bárbaros es profundamente antiimperialista. Por esa razón lo traemos a colación, por el momento que vive América Latina y el mundo con el gobierno de Donald Trump, que está mostrando sin máscaras ni maquillajes lo que es Estados Unidos como régimen político, social y económico, una potencia imperialista, agresiva, racista, xenófoba, saqueadora y guerrerista. El libro de Vargas Vila empieza mostrando el escenario trágico del mundo de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Vargas Vila lo escribió tras una tormentosa década, con Estados Unidos de protagonista. Guerra de los 1000 días en Colombia, guerra por la independencia de Cuba, separación de Panamá de Colombia, invasión a Filipinas, apoderamiento de la isla Guantánamo de Cuba, guerra contra España, masacre de indígenas en Dakota, asesinato del presidente William McKinley e intervenciones o invasiones en Hawái, Haití, Nicaragua, Honduras, Corea o República Dominicana. Tiempo de cañoneras y de asaltos. Hora de las desolaciones y de las lamentaciones. Ella llena el mundo como gritos de profetas sepultados bajo las ruinas de los templos sobre cuyas murallas profetizaban. Murallas que se derrumbaron como para aplastar con ellos el horror de sus propias profecías. Ese gemido llena el mundo con el rumor lamentable de un huracán que solloza en el corazón de una vieja selva. Sordos están los cielos y la tierra para oír ese gemido formidable. Sordos y ciegos. Las manos de la muerte les tapan por igual los oídos y los ojos, y hacen de ellos unos cadáveres más, entre los millones de cadáveres que empestan la atmósfera con un olor de entrañas en descomposición. El templo de la justicia está cerrado y la imagen de la diosa yace rota en pedazos al pie de sus altares. El carro de la misericordia se ha volcado, aplastando en su caída las últimas ilusiones generosas de los hombres. Montones de muertos limitan los horizontes, como si la eternidad no pudiera recibir en sus dominios esta invasión inesperada. Nubes de cuervos velan las nubes de los cielos, ocultándolas a los ojos de aquellos que los ven morir.
La hora es de los grandes carniceros. Los unos se encargan de devorar a aquellos que los otros empujan brutalmente al sacrificio. Ellos se alimentan de cadáveres, cadáveres de hombres y cadáveres de pueblos. Es la hora de su festín. Vargas Vila mira a Europa y también la ve desolada. Es la Europa en fuego, dice. ¿Quién dirá a la Europa en fuego los dolores y la agonía de la América Latina, asaltada y violada por un tropel de bárbaros no menos codiciosos ni menos crueles que aquellos que a la voz implacable del destino salieron de los silencios de la selva negra con el designio de pillar y degollar el mundo? ¿Quién contará a la civilización latina amenazada de morir en Europa el calvario de la raza latina pronta a desaparecer en América? Allí la odisea de la barbarie avanza amenazante. Allí la conquista avanza, pero traidora y silenciosa como las aguas de una inundación en la noche. Avanza con los mismos caracteres de violencia implacable y de cólera asesina que la que hoy devasta la Europa. También allí se degüella a los pueblos, sobre los altares de sus dioses y las cenizas de sus hogares. También allí la justicia es violada y el derecho no tiene otro refugio que los brazos de la muerte. Washington apuñala a Bolívar por la espalda y roba sus tesoros. Los yanquis se entregan al reparto y al despojo de la América Latina. Y el mundo ignora este reparto hecho por los piratas de Cartago creyendo en la derrota de Roma. Vargas Vila habla de la Europa de hace un largo siglo, pero es como si fuera la Europa de hoy. La Europa de la guerra de Ucrania, la de las muertes en el Mediterráneo y la Europa del avance de la extrema derecha y de los fascistas. La Europa subordinada a Estados Unidos. El yanqui ha explotado la guerra europea como si fuera una mina. Ha engordado con la sangre que fecunda la tierra. Pueblo sin corazón. Él no tiene sino vientre. Él ha amonedado la sangre y las lágrimas de Europa y ha hecho de ese infortunio su fortuna. Pero ese crimen de judíos ávaros no es el solo crimen perpetrado por ese pueblo a la sombra de la guerra. Los mercaderes se han hecho merodeadores y, aprovechando que los pueblos de Europa combaten, ellos roban. Mientras los pueblos de Europa mueren, ellos pillan. Ellos prendieron la guerra en México creyendo poder pillar entre las llamas de ese incendio. Para vengarse de esa derrota de su codicia, cayeron sobre Haití. La isla verde y oro los sedujo como una joya caída de los cielos. Desembarcaron allí, se declararon amos de esa democracia turbulenta de negros retardatarios, los fusilaron en las plazas públicas, los asesinaron en los campos, se apoderaron de sus aduanas y se declararon amos suyos. Los merodeadores, meditabundos sobre el carro de sus conquistas, vieron que la mitad de esa isla no era bastante a su codicia y miraron desde la frontera la faja esmeraldina y luminosa de valles y de montañas, la tierra próvida que se extiende hacia el mar. Santo Domingo. Vieron que ella era tierra de promisión y de riqueza y cayeron sobre ella. ¿Quién podrá defender la isla gloriosa? La mano del bárbaro la agarrota
y la hace temblar bajo su peso. La Europa, ahogada en sangre, no tiene tiempo sino para llevar las manos a su herida. ¿Dónde encontrar la fuerza para defendernos en este torbellino de fuerzas que nos rodea? Vendrá de México el héroe, todo de idealidad y de verdad, que aprisionando el rayo de Damasco incendia con él el ramaje virgen de nuestros bosques, y a la luz de ese incendio, no tan grande como la suya propia, baje hasta nuestros pueblos ayuntados y descoyuntados, y amarre como Bolívar su caballo vencedor a las columnas de los más lejanos capitolios de América, profanados por el yanqui o los pretores que reinan en su nombre? ¿Será México el pueblo libertador? Dejadme soñar a la sombra de mis banderas vencidas. Vargas Vila fue para los críticos de ayer y de hoy un escritor farragoso, exageradamente grandilocuente, pedante, insultador, hiriente y gramaticalmente abusador de las comas, puntos y puntos suspensivos. Pero tenía y tiene razón cuando dijo: el yanqui, he ahí el enemigo.